Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca historia y va a ser historia, pero un poquito historia de reflexión. Porque voy a hablar de un tema que más que analizarlo, analizar cómo la historia les ha tratado muy mal y cómo no en España es algo que, por ejemplo, os voy a hablar de algo que os sonará todo porque ¿quién no ha oído hablar de la lista de los reyes godos? Claro, nos han ido diciendo, ay, tenían que aprender nuestros padres, nuestros abuelos, la lista de los reyes godos, qué mal, qué eso, que no servía para nada. Y claro, es algo que pasa en la historia porque, claro, no conocemos nuestra historia, no conocemos mucho de ello y la historia de España, como dije en el podcast que hice sobre la historia de la época árabe en España, que es parte de nuestra historia, que algo tan común como decir que la época árabe y que ha llegado huella a nosotros es parte de nuestra historia, pues tú lo dices en redes sociales y la gente se te tira como loco. ¿Cómo dices eso? Islamista, no sé cuánto, nosotros somos españoles puros. Pues como les digas que había unos señores antes de los árabes de visigodos, ya les vuela la cabeza, o sea, les estalla. Eso, claro, decir que España es algo puro, tal, con toda la mezcla que hemos tenido, bueno, mezcla por ambas partes, porque nosotros hemos estado en muchos sitios y luego ha venido todo tipo de pueblos aquí, los romanos, pero claro, los romanos no se puede decir nada porque los romanos venían repartiendo arcoíris y florecillas, eso sí, pero luego los germanos y los árabes vinieron, pusieron una bomba, se quitó todo y luego ya siguió el resto del mundo. Pero es eso, esto es que se nota la ironía, pues es esto que se dice cuando eso, y por ejemplo los godos, se ha dicho siempre la cancioncilla de la lista de los reyes godos, pero a mí, bueno, una lista sin saber qué pasó ni nada, me parece mal, pero ver los reyes que hubo, cómo evolucionaron los reyes godos, no me parece mal para nuestra historia, y se ha hecho como una chanza de conocer la historia del pueblo visigodo en España, y así nos pasa que para hacer la chanza esa de los pueblos godos, pues no sabemos casi nadie. Bueno, conocemos como mucho a Recaredo, a Leovigildo yo creo, y ahí basta de contar, porque si yo os digo reyes como Bamba, reyes, bueno, a Bitiza, ¿quién lo conoce? Por lo de los hijos de Bitiza y los árabes, y a Rodrigo, porque sus hijos traicionaron a Rodrigo, otro de los reyes godos que se conocen más, pero a muchos reyes no se conoce prácticamente y fueron parte de lo que luego sería España. Claro, sí, es un poco contradictorio porque no sé qué hacer mención muchas veces a la historia del reino visigodo, pero muchas veces se habla de reconquista. Es lo que yo no entiendo. O sea, hablar de que había que reconquistar algo, vale, pues habla de los que iban a reconquistar supuestamente. Es esas cosas contradictorias. De sí, es una reconquista, pero luego no quieres hablar de los que supuestamente hicieron la reconquista, los pueblos anteriores. Claro, si reconquistas algo, es que antiguamente lo habías conquistado. Y reyes como Liuba, el propio Leovigildo, que Leovigildo da para una película, su hijo Recaredo, Huiterico, Recaredo II, es que hay un montón. La historia a mí de Bamba, cómo hizo su reinado, cómo luego le traicionaron. Es que es historia que en otros sitios nos harían una serie tipo Juego de Tronos con 20 temporadas. Como tipo, en Inglaterra yo he visto historias que merecen menos la pena. Bueno, sí merecen la pena, pero que son con menos tradiciones y todo, y le han hecho 10 temporadas. Así que, no sé, no valoramos nuestra historia y todo de los visigodos, con todo lo que tenemos de los visigodos, porque te pones a visitar iglesias. Yo, por ejemplo, en Toledo, en la iglesia de Belmonte, esta iglesia, pues merece muchísimo la pena. Esta iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán, es una iglesia que yo cuando fui a visitar el cañón que se suele llamar el Cañón del Colorado Español, pues está muy cerquita y es una iglesia que está totalmente conservada. Tiene un museo, tiene un centro de interpretación, está piedra por piedra, te explican cómo fue esa historia. Y tenemos esa especie de esa pedazo de iglesia al lado de Madrid, y yo fui con una visita guiada, pero es que no veías que fuera la gente de forma particular.
La gente no conoce su historia y no visita todas las iglesias. Hay un montón de iglesias, de templos, de ciudades visigodas. Es que todo lo que hay en España, el Museo Visigodo, bueno, hablar de visigodos y hablar de Toledo es que van unidos. El Museo Visigodo que hay en Toledo, en esa zona, muy cerca de la puerta de Bisagra, pero mucha gente lo desconoce, ese museo visigodo con piezas, te cuentan, tiene una pequeña peliculita, un montón de cosas y son muchas cosas. Luego en Toledo hay también iglesias de visigodo, templos y todo lo que marcó la estancia de los visigodos, que ya digo, estuvieron cuando ya los romanos, recordemos que Roma es la parte de Hispania es conquistada por vándalos, suevos y alanos, y le dice Roma a los visigodos que tenían ahí sus más y sus menos, dicen, oye, nos dejáis un poco tranquilos en la zona de Roma y en esta zona de Italia y de Germania, os vais a España para echar a estos pueblos y a cambio os daremos cositas. Y luego se queda, cuando ya se desperdigó el Imperio Romano, pues los visigodos se quedaron ahí. Bueno, los suevos también se quedan bastante, también daría para podcast que pienso hacer varios sobre la historia de los suevos, que es un pueblo también. Bueno, si los visigodos son desconocidos, ya lo que son los suevos, los alanos y todos estos pueblos, los vándalos, ya es que son desconocidos ultra, o sea, no los conoce prácticamente nadie y hay muchos escritos sobre ellos. Yo, por ejemplo, tengo un libro sobre el reino de los suevos y hay también José Sotochica, tiene varios libros sobre los visigodos, sobre otros pueblos bárbaros, y es que es parte de nuestra historia, como eso luego, parte de esa cultura, luego en la cultura de los reinos del León, de Asturias, de la marca hispánica, pues tenía esa semilla de los pueblos visigodos. Claro, lo bueno o malo de que se desconozca esa historia es que, fijaros, a que no sabéis que los nazis estuvieron por Segovia, por tierras segovianas y le cedieron. Bueno, yo llamo ceder, pero claro, cuando cedes algo o regalas algo que no es tuyo, porque el gobierno en esa época franquista a los nazis le dejó que se llevaran reliquias de los visigodos, porque los visigodos, como eran pueblos germanos y toda esa zona, los visigodos le gustaba mucho ese pueblo y se llevaron muchas reliquias. Entonces hay muchos tesoros y muchas piezas de los visigodos que ya no están aquí en España porque se los llevan en esa época, y ahora tú vas y se los pides y y se ríen de ti los alemanes y dices, sí, hombre, te lo voy a dar, el tesoro este que nos llevamos. Nosotros diciéndolo en la descolonización de museos, por eso digo que a veces los españoles somos un poco ingenuos. Eso de que queremos devolver a América, a muchos sitios queremos devolver muchas piezas y a nosotros no nos van a devolver nada de nada. Vamos a hacer el canelo, pero es lo que pasa con el buenismo a veces y con estas cosas. Pues un montón de piezas y bueno, el tesoro de Guadalajara, ese sí lo pudimos recuperar gracias al acuerdo que hubo entre el gobierno que colaboraba con los nazis francés y el gobierno de Franco, ese intercambio de piezas que hubo, y se pudo recuperar algunos cuadros, algunos tesoros. La dama de Elche también entró en ese acuerdo. Y bueno, todo ese patrimonio de visigodo que muchas veces está abandonado, ha sido derruido. Yo veo a veces noticias se construye algo, hay algo visigodo, con la excavadora se destruye, que no valoramos en general nuestro patrimonio. Y claro, queda muy bonito decir, es que es esta doble vara de medir. Cuando se encuentra algo de Roma, ay, qué bonito, algo romano, qué tal, y se encuentra una iglesia visigoda, un templo visigodo, un edificio o de épocas como antes de los romanos, y se destruye. Somos un poco hipócritas, y lo de los romanos, qué bueno y qué tal, y lo del resto no tiene valor ninguno. Ya que os digo, ciudades como Recópolis y otras, a que seguro que a muchos ni os suena prácticamente, y es una pena. Yo desde este podcast os digo que voy a hacer de vez en cuando, igual que hago de otros personajes, voy a hacer especiales de batallas o de reyes o de personajes de la época de los visigodos. Bueno, una a mí de las épocas que más me fascina de esa época de los visigodos es las guerras que hubo con los suevos, y luego el conflicto que hubo de los propios visigodos
que hubo un montón de guerras civiles, y luego otro es los visigodos con Bizancio. Porque otra cosa, si hablamos de visigodos que no se conocen en España, si preguntas por la calle, el imperio bizantino, este imperio que fue la postergación del imperio romano pero en Oriente, seguro que yo me apuesto lo que queráis, que muchas personas no saben que el imperio bizantino, aunque por poco tiempo, pero estuvo un tiempo aquí en Hispania, en España, en lo que era esa época la península ibérica. Entonces es algo que no lo sepamos y no conozcamos. Yo me recuerdo de ir al Museo Arqueológico Nacional hace muchos años, preguntar, oye, ¿y dónde están las cosas de Bizancio en la época aquí en España? ¿En qué sección? Porque no la veo aquí entre visigodos y árabes. Dice, ah, no, Bizancio no, aquí Bizancio no está. Y yo, ¿cómo? No, Bizancio no estuvo en España. Y claro, un personal del Museo Arqueológico Nacional que te diga que Bizancio no estuvo en España es para coger una lanza que estaba ahí colgada y ensartar a esa persona, poniéndonos un poco radicales, pero es la falta de conocimiento de nuestra historia, y muchas veces por eso se sueltan barbaridades de todo tipo y no conocemos nuestra historia.